Ya, sistema endocrino. Casi internet. Bueno, del sistema endocrino siempre ya hemos hablado varias cosas porque, como decíamos, como dijimos en las primeras clases, los dos principales sistemas que regulan el funcionamiento del organismo y del resto de los sistemas era el sistema nervioso de la mano del sistema endocrino. Por lo tanto, si recuerdan cuando hablamos, no sé, pues, del sistema digestivo, hablamos de hormonas. Cuando hablamos de la regulación de la presión sanguínea y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, tocamos ya el tema de las hormonas. Pero lo que vamos a hacer ahora es entrar con un poco más de detalle, de manera más ordenada. En primer lugar, cómo funciona la transmisión de información a través de una hormona, para luego pasar a las distintas glándulas endocrinas, qué hormonas producen, cuáles son sus efectos. Así que un poco que es como la base ya para la fisiopatología. Recordar la definición de hormona que le hemos dicho varias veces, pero de todas maneras para que la tengamos presente. Que hormona es toda sustancia química que se produce en un tejido específico, pero genera una acción en un tejido a distancia. A veces. Y ese tejido a distancia generalmente se le llama, o el tejido donde genera el efecto se le denomina órgano blando o tejido blando. ¿Y cómo se transportan esas hormonas? A través del torrente sanguíneo. Sin embargo, claro, no todas las hormonas generan efecto a distancia. Y ahí aparece el concepto. Ahí tenemos esa imagen, muestra el concepto de hormona con efecto endocrino, es decir, tenemos un grupo celular que produce hormonas que se vierten al vaso sanguíneo y el cual a distancia o en otro lado generan entonces un efecto en las células. Tienen que haber receptores específicos para que esa hormona reaccione frente a la señal que se está entregando. Sin embargo, también puede ocurrir de que el efecto ocurra en tejidos adyacentes, muy cercanos al tejido de origen. Y en ese caso, hablamos de hormonas con efecto paracrino. Prácticamente está al lado, sí. Efecto paracrino. Se produce en una célula y el efecto ocurre prácticamente en el mismo tejido. Recordemos, por ejemplo, las hormonas del estómago, que se producen en las células del epitelio de la mucosa gástrica y el efecto ocurre en el mismo órgano, como estimular la producción de ácido clorhídrico. ¿Pero no es la misma célula? No, porque ese es el ejemplo que viene enseguida. Que ahí hay un efecto autocrino. Entonces recordemos inmediatamente la diferencia entre los tres efectos. El endocrino es cuando la hormona se produce en un tejido y el efecto ocurre en otro tejido a distancia. El paracrino o en un tejido adyacente, muy cercano. Y el autocrino es cuando el efecto ocurre en la misma célula. Hay como una auto estímulo. Efecto endocrino, paracrino, autocrino. En la misma célula que lo produce. Por eso es como una autoestimulación. Habíamos dicho, el sistema nervioso y el sistema endocrino siempre tienen una estrecha colaboración. Donde más se notaba esta colaboración era en el sistema, en el eje hipotálamo hipófisis.
que lo vamos a ver ahora porque es como el principal eje que regula el funcionamiento de las glándulas endocrinas. Pero en general las hormonas, si tuviéramos que clasificar, bueno, las hormonas, ¿qué efectos tienen? Se clasifican primero en efectos metabólicos, y en ese sentido, ¿cómo las hormonas afectan el metabolismo? Puede ser primero, afectando el metabolismo energético de un individuo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la insulina y el glucagón que afectan el metabolismo de la glucosa, principal fuente energética del metabolismo celular. ¿Sí? Perfecto. La adrenalina y el cortisol, vamos a ver más adelante, la adrenalina, recuerden el efecto del sistema simpático, estimulaban la glucogenólisis, por lo tanto, si me falta glucosa en la dieta, saco glucosa desde el hígado, no hay problema bajo el efecto de la adrenalina. El cortisol, el mismo efecto. Lo vamos a ver después, así que estamos solo como nombrando ejemplos. Pero también estimula la neoglucogénesis, es decir, formar glucosa a partir o de proteínas o a partir de lípidos. Es decir, todo apunta a generar y a mantener niveles adecuados de circulación del principal combustible celular metabólico, que es la glucosa. La somatotropina, también llamada la hormona del crecimiento, importante regulador del metabolismo porque claramente las células que tienen mayor estímulo de la hormona del crecimiento tienen tasas metabólicas más altas, especialmente individuos en crecimiento o en tejidos que, aunque un individuo sea adulto, siguen en permanente funcionamiento y en permanente regeneración. Y bueno, y las hormonas tiroides claramente que son las grandes reguladoras del metabolismo del individuo. Hormonas con efecto metabólico, pero sobre los electrolitos, sobre los minerales. Aquí tenemos la calcitonina. En realidad, la calcitonina y la paratormona van de la mano porque regulan el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Vamos a ver? Y el que ya es un poco más conocido, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuya principal función era la reabsorción de sodio. ¿Sí? Y por lo tanto la excreción de potasio. Entonces aquí tenemos las principales hormonas que tienen efectos metabólicos. También tenemos otro grupo de hormonas cuya principal función es estimular el crecimiento y desarrollo de un individuo. En ese sentido tenemos nuevamente la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, por supuesto, si regulan el metabolismo, influyen en el funcionamiento celular. La insulina aparece nuevamente porque es la que aporta el combustible necesario para que las células funcionen y haya desarrollo, haya crecimiento. Y los andrógenos y estrógenos. Recordemos que también no solo tienen funciones reproductivas, sino que también influyen en el metabolismo celular. Y bueno, y finalmente el grupo de hormonas que tiene su función, el individuo ya está totalmente desarrollado. Sin embargo, como tengo que perpetuar la especie, necesito un grupo de hormonas que estimule los procesos reproductivos en el individuo. Y ahí tenemos los estrógenos, los andrógenos y la progesterona. Entonces, si tuviéramos que agrupar a las hormonas dentro del criterio de cuál es su función, estos son los tres principales objetivos. Estimular el metabolismo, estimular el crecimiento y estimular la reproducción. ¿Se acuerdan que hicimos una vez una tabla comparativa entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Y uno de los ítems de esa tabla decía concentración, ¿sí?, de la sustancia que transmite la información, que en el caso del sistema nervioso eran los neurotransmisores y en el caso del sistema endocrino eran las hormonas. Pero la pregunta, el criterio de comparación era ¿cuál es la concentración de estas sustancias químicas? Y el criterio era que el neurotransmisor estaba muy concentrado, altas concentraciones en las zonas en que se producían las sinapsis. En cambio, las hormonas estaban muy diluidas, o sea, una baja concentración en el torrente sanguíneo.
Entonces uno podría decir, bueno, pero esto debiera inevitablemente hacer pensar de que la eficiencia en la transmisión de la información del sistema endocrino es mucho menor al sistema nervioso. Sin embargo, eso no ocurre porque el sistema endocrino y el funcionamiento hormonal trabaja o se caracteriza porque tiene la capacidad de generar amplificación de la señal dentro de las células. ¿Qué significa este concepto? Que yo para graficarlo, con una molécula de una hormona puedo generar un tremendo efecto dentro de la célula. Es decir, la concentración de una hormona en circulación no tiene una relación directa con el efecto que va a generar esa hormona a nivel sistémico. ¿Por qué? Y ahí viene un poco el concepto. Una baja concentración, pero que genera grandes efectos. Porque este sistema de amplificación de señal nos dice que esta es una célula. Tenemos nuestra membrana, imaginémonos nuestra membrana celular, sistema circulatorio y una hormona que llega y se conecta con su receptor específico para generar un efecto. ¿Cómo le fue? Y aquí principalmente la amplificación de la señal tiene que ver con lo siguiente: que una vez que la hormona se une al receptor de la membrana, comienza a producirse AMP cíclico, que es una molécula de señales intracelulares. ¿Qué significa AMP? Adenosín monofosfato. Uno podría decir, bueno, pareció al ATP, ¿tendrá alguna función energética? No. Su principal función es ser un... se me fue en dos palabras, pero su función es transmitir información dentro de una célula. Porque la pregunta es, bueno, la hormona toma contacto con la célula blanco, el tejido blanco, pero ¿cómo sabe qué efecto debe tener esa hormona dentro de la célula? En general no es la hormona la que entra, aunque vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de hormona, sí, pero en general lo que genera entonces es la formación de AMP cíclico, el cual, por la acción de enzimas intracelulares, se convierte en gran cantidad de estos se me fue la palabra. Sí. No, generan mayor cantidad de AMP cíclico, el cual genera mucha mayor cantidad y por lo tanto, el concepto es como bien simple. Una molécula de la hormona puede generar miles de AMP cíclicos, el cual cada uno es la representación del efecto que va a generar la hormona. Por lo tanto, una hormona, su efecto se multiplica por 1000. Bajas concentraciones generan grandes efectos. Voy a tener que googlearlo porque no. Entonces, como dice ahí en el fondo la explicación que está en amarillo, la última frase, al ir copiando y a ir replicando las cantidades de AMP cíclico, lo que yo estoy logrando en el fondo es multiplicar el efecto de esa hormona. Por eso entonces pensemos el caso contrario, resistencia a la insulina, en que hay un factor que no permite que la insulina tome contacto con su receptor en la célula. Inmediatamente el efecto multiplicador también es negativo, porque esta célula le basta con una molécula de insulina para que toda su maquinaria metabólica pueda utilizar la glucosa, primero ingresar la glucosa y segundo utilizarla como fuente de energía, y por lo tanto que además bajen las concentraciones de esa hormona genera grandes efectos a nivel celular. Entonces esta amplificación de la señal puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Profesor, ¿y ese receptor se puede modificar o no? ¿El que está en la membrana? Sí. No, es específico. A menos que genéticamente hubiera una factura alterada. Ya, pero por ejemplo, mira, eso no es tan loco, porque por ejemplo, un ejemplo, la diabetes insípida.
No, pero esta es insípida. La diabetes insípida es una falla en el funcionamiento de la hormona antidiurética. Y bueno, viene más adelante en el páncreas, pero conocemos la diabetes mellitus, ¿sí? Es como la que le llamamos diabetes, no pensando que es la única diabetes que existe. Y la diabetes mellitus, su principal problema, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal problema de la diabetes mellitus? No estoy haciendo bien la pregunta. ¿Por qué se produce la diabetes mellitus? Si saben, no, si saben, a lo mejor no estoy preguntando bien. ¿Falla en la insulina? Depende, si es tipo 1, el individuo produce poca insulina. Si es tipo 2, hay resistencia a la insulina, que el problema está en el receptor. Pero el problema es la insulina. La insulina no puede hacer su pega por una deficiencia relativa, resistencia, o una deficiencia absoluta. No es que no haya, hay poco. Pero la diabetes insípida, como dijimos, hay problemas en el funcionamiento del ADH, de la hormona antidiurética. Entonces la pregunta es por qué dos patologías que no tienen nada que ver entre sí, su fisiopatología es muy diferente, se llaman iguales. No, pues la palabra diabetes en latín significa sifón. ¿Entendiendo sifón? Un chorro grande de agua. Porque la sintomatología que caracteriza a los diabéticos en ambos casos es que orinan mucho, es la poliuria. Pero la causa por la que orinan mucho es muy diferente. Como hablábamos ese día del examen de orina, un paciente con diabetes mellitus y que elimina glucosa por la orina va a arrastrar mucha agua y por lo tanto hay una poliuria. Es decir, hay poliuria porque hay glucosuria. Lo vamos a ver después, pero estamos solo comentando. En cambio, un paciente que tiene problemas de la hormona antidiurética cuya función es reabsorber agua, si no la reabsorbe, orina mucho también. Es decir, la sintomatología es la misma, poliuria, polidipsia, pero la causa es diferente. Ya me acuerdo. La diabetes insípida, hay varios tipos. ¿Podría darse ambas fallas? Sí. Ya no lo invoques, no lo invoques. Anda al médico. Bueno, ¿por qué estaba citando la diabetes insípida? Porque se clasifican en varios tipos. Hay una diabetes insípida primaria. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? En la neuro, o sea, en el hipotálamo. En el hipotálamo. Pero en realidad hay que tener muy mala suerte para que falle la producción de hormona antidiurética en el hipotálamo, pero ocurre. Y son diabetes insípidas familiares, es decir, toda una camada de animales nace con problemas en la producción de hormona antidiurética. Lo bueno es que existen homólogos sintéticos de la hormona antidiurética. Existe la desmopresina. Alguien que tiene deficiencia de hormona antidiurética le dan esto y tiene los mismos efectos. Bueno. Pero el otro tipo de diabetes se llama diabetes insípida nefrogénica. O sea, el problema aquí ya no está en la producción de hormona antidiurética desde el hipotálamo, sino que algo está pasando en el riñón, que es el órgano blanco, que es refractario a su funcionamiento. Y la diabetes insípida nefrogénica puede ser hay una que es adquirida y la otra es ¿cómo?
genética. Ah, Ah, ¿puede ser otra cosa? ya bueno, ¿qué nace? Heredable. Nace con el... Congénita... No sé si es que... Bueno, cuando alguien me pregunta, ¿alguien puede tener las dos diabetes? Sí, porque si alguien tiene diabetes mellitus y esta diabetes afecta los riñones, puede afectar el tejido blanco, por lo tanto, aunque haya hormonas tiroideas, no tiene dónde actuar, se suman ambas diabetes. Sin embargo, en este otro caso, ya esto es lo que quería llegar. El individuo que nace con diabetes insípida nefrogénica, los receptores para la ADH son anormales. Y se produce lo que se llama una refractariedad a la ADH. O sea, los receptores vienen mal hechos. ¿Quién me preguntó eso? No entiendo bien el concepto de refractario. Refractario, rechazo, se repele. Entonces, por ejemplo, muy gráfico, si el receptor para la ADH del túbulo colector es así, porque la ADH es así, este receptor viene así. Entonces no encaja. Es un tema totalmente mecánico porque de hecho es como interesante porque el efecto de la ADH en el túbulo colector es mecánico. Que el receptor se une, la hormona se une al receptor y genera un movimiento que hace que los poros endoteliales del túbulo colector se abran. Y por eso el agua entra. La hormona se desprende y esto se cierra nuevamente. O sea, no es un mecanismo químico así como intrincado, sino que es totalmente mecánico. Me parece interesante. Entonces alguien preguntó, ¿pueden los receptores tener problemas? ¿Quién fue el que está viendo el celular? Lo está buscando. Estoy buscando. No, está bien. Ahí está la estructura química del AMP cíclico, y claramente, como su nombre lo indica, lo que lo caracteriza es solo que tiene solo un átomo de fósforo. Y aquí tenemos el ejemplo, en el caso de la adrenalina o el glucagón, de cómo el efecto de esta hormona lleva a la producción de insulina. Solo un ejemplo, para que lo tengan en el PowerPoint. Lo importante aquí es el concepto de amplificación de señal. Profesor, ¿la resistencia a la insulina se puede revertir o no? Sí, claro. Sí. Primero con dieta, segundo hipoglicemiante. Porque la resistencia a la insulina es como la previa. O sea, él le llaman prediabetes. Sí, ahora, así como revertir, así como curarse de la... No. Tú lo puedes mantener controlado, eso sí. Pues la predisposición ya aparece. Decíamos de que la manera en que porque, a ver, finalmente la señal de una hormona, ¿a dónde tiene que llegar para que genere un efecto en la célula? Pero una vez que la señal ya entró a la célula, por ejemplo, si, a ver, veámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, la función de una hormona es hacer que esta célula sintetice proteínas. ¿A dónde debería llegar esa señal? Recordemos organelo, otro. Pero ya. Pero ahí no se provoca la síntesis de proteínas. No, eso toma las proteínas sintetizadas y un mecanismo de transporte intracelular para después... Ya, el ribosoma es el organelo que sintetiza las proteínas, ¿sí? ¿Cierto? Los ribosomas, ¿cierto? Pero el ribosoma funciona gracias a qué? ¿Cómo funcionaban los ribosomas, se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que eran los codones?
tricodones? ¿Cierto? Que era una triada que era una copia del material genético del núcleo. Por lo tanto, en algunos casos la señal debe llegar al núcleo celular, que es el encargado del funcionamiento de la célula. En otros casos, si el efecto es solo estimular la liberación de hormonas que ya se han producido, basta con que llegue o al retículo endoplásmico liso, rugoso o al aparato de Golgi para que elimine lo que ya se formó. Entonces, las señales que van a ocurrir dentro de la célula depende mucho de cuál sea el efecto. Segundo, depende de la estructura química de la hormona, es de qué manera la señal se va a transmitir dentro de la célula, porque si la estructura de la hormona es proteica, ocurre lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque la proteína no puede atravesar la membrana celular. Si la hormona fuera lipídica, si la hormona fuera esteroidal, por ejemplo, no, lo que muestra este esquema en realidad, lo que muestra este esquema es que todas las hormonas esteroidales provienen de una sola molécula, que es el colesterol. Estrógenos, progesterona, testosterona, todas estas hormonas esteroidales y sus variaciones derivan del colesterol. Por lo tanto, cuando la hormona es lipídica, difunde por la membrana fácilmente y en general la hormona llega directamente a receptores que están en el núcleo de la célula y entregan en el fondo, es como carta certificada, ¿cierto? Directamente la información al que manda. En cambio, en el caso de las proteicas, tengo que entregárselo a alguien más, a otro mensajero. Ese es el específico, son mensajeros intracelulares. Y él es el que hace la pega de llevar la información. Hay un mensajero en la membrana y un mensajero en el citoplasma. Lo que pasa es que, bueno, una vez que el AMP cíclico, el mensajero recibe el estímulo de la hormona en la membrana, comienza este proceso de multiplicación, de amplificación de la señal. Y luego, dependiendo de cuáles sean las enzimas, va a dirigirse a los distintos sectores de la célula. Respecto al colesterol, se sintetiza en el hígado. Lo importante, el colesterol no se almacena. Las hormonas esteroidales no se almacenan. Estoy enfermo. Difunden por la membrana por sus características químicas. Y las principales hormonas lipídicas que tiene un individuo son todas las que derivan del colesterol, por lo tanto, que son todos los corticoides, todos los esteroides, pasando por corticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales que los acabamos de ver al inicio. Y por lo tanto, claro. Buen punto, me lo había saltado. Antes de llegar la hormona al lugar de donde generan efecto, ¿cómo viajan en la sangre? Las peptídicas, como son hidrofílicas, son hidrosolubles, viajan disueltas en el plasma. Pero las hormonas lipídicas no pueden viajar disueltas en el plasma. Por lo tanto, viajan unidas a proteínas plasmáticas. Importante, las peptídicas actúan, solo llegan hasta la entrada de la casa, las peptídicas. Avisan al receptor de membrana y todo el efecto es interno. En cambio, las lipídicas, las lipídicas viajan unidas a proteínas plasmáticas. Solo el 1% viaja libre con una concentración que no es representativa. Por lo tanto, si comparáramos las hormonas peptídicas con las esteroidales, tenemos diferencias. Cómo se transportan por el sistema circulatorio y de qué manera entregan la señal en el tejido efector. Raquel.